voy a hacer un cambio a nuestro servicio de adoración en relación a cómo cerramos o terminamos nuestro servicio de adoración. Y voy a tratar de ser prudente en aplicar estos cambios a que yo mismo en la predicación ajuste mi tiempo. Pero me hace una pregunta. Tengo muchos años que se me ha hecho la pregunta de por qué no hago una invitación a pasar al frente. Estaba compartiendo con el hermano, lleguen temprano y pueden tener pláticas con el pastor edificantes, nomás le digo. Lo que predico es el llamado. Es decir, la mayoría de las veces usted cuando me escucha predicar, de vez en cuando escucha en nosotros, pero en gran parte los puntos principales es en términos de usted. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios para usted. Dios le está predicando a usted, no al vecino, no al prójimo. Ahora diríamos que también para el prójimo, por eso digo de vez en cuando es usted y nosotros, pero la mayoría de las veces es usted. ¿A qué me refiero, hermanos? Si la palabra de Dios nos llama a perdonar, no digo, hermanos, tenemos que perdonar. Mi punto es, usted tiene que perdonar. Entonces, si al final quiere que haga un llamado, el llamado va a ser lo mismo, hermano. Lo estoy llamando, pase al frente porque usted se está arrepintiendo y quiere perdonar al que no ha perdonado. Pero el llamado ya está dentro de la predicación. Y entonces quería aclarar eso también porque, yo no tengo ningún pleito con nadie. El pleito lo tenemos con la palabra de Dios. Como le diría Jacob, la lucha es contra el ángel de Jehová y no contra Esaú. Y entonces, hermano, hace 4 años yo decidí cambiar mi predicación temáticas, donde un domingo escogía un verso de aquí, de este libro, lo de otro libro, y tratando diferentes temas, a hacerlo de una manera sistemática, expositiva, en el cual nos vamos libros por libros. He atravesado epístolas enteras, he atravesado el Evangelio de San Lucas, he atravesado libros del Antiguo Testamento, profetas. Y entonces, hermanos, yo no ando escogiendo en términos qué domingo, qué tema o a quién le voy a tirar la pedrada, ¿no, hermanos? Nomás aclaro eso, hermanos, de que quizás no ha puesto atención o quizás sí ha puesto atención y no entiende por qué hago esto. La palabra de Dios es para, hablando del domingo hoy, que sea proclamada, predicada a cada uno. Eso significa que es para usted. Amén. En relación a los cambios, al final de la predicación quiero cantar un himno y al final del himno hacer una declaración de bendición. ¿Por qué? Una es porque la teología, que es el estudio de Dios, lo que la palabra de Dios nos revela quién es Dios. Debería de culminar en doxología, que significa la adoración de Dios. Amén. Si yo hago mi trabajo bien, como predicador y pastor, y expongo la palabra de Dios y muestro quién es Dios y quién es Cristo, y la obra de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la respuesta de nuestra alma debería de ser doxología, adoración. Esa es una de las razones por las que quiero terminar la predicación con una alabanza, con un himno específicamente. Y 2,
porque lo último, una declaración de bendición. Bueno, esto ya lo hago cada domingo cuando hay Santa Cena, en el momento que participamos de la cena. Lo hago en el término de recordarles las bendiciones que Cristo Jesús ya ha comprado por nosotros. No le estoy diciendo que voy a declarar una bendición como que si yo tuviera poder para hacerlo. No, lo que voy a hacer, y principalmente va a ser leer porciones de las Escrituras, pero que son declaraciones de bendiciones que ya Dios nos ha prometido y dado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Y eso va a mi primer punto, hermanos. Porque quiero que ustedes sepan, cuando estamos en Cristo Jesús, tales bendiciones ya son suyas y pueden ir a enfrentar el día a día de cada semana con tales promesas ya efectuadas sobre ustedes. Y porque sé y entiendo eso, quiero que ustedes también entiendan que lo que se predica y lo que expongo en la palabra de Dios es para bendición. Lo que yo predico y expongo en la palabra de Dios no es para maldición, sino para bendición del pueblo. Y entonces es en relación a mi deseo que podamos como iglesia entender mayormente el propósito por el cual nos juntamos y nos congregamos cada domingo, que deseo hacer estos cambios. Quiero que usted entienda que la palabra de Dios es necesario que se predique a usted. 2, que la exposición de esa palabra nos debería de llevar a una adoración de Dios, por eso el himno al final. Y 3, que todo esto se ha hecho de exponer la palabra de Dios para que entendamos que en Cristo Jesús tales bendiciones ya son suyas, para que vaya en el nombre de Él y haga su voluntad. ¿Queda claro? Amén. Lo vamos a intentar hoy, al terminar la predicación. Le voy a dar lugar normalmente a la hermana que vaya a dirigir los cantos. Yo sé que ha notado el cambio de la hermana Elsa, mi esposa, pero va a haber a veces momentos que nosotros no vamos a estar, y ya sabe la hermana Elsa que le pido que ella nos cubra en dado caso, pero la persona que esté dirigiendo al final nos va a dirigir en ese himno, y al terminar el himno les voy a leer o recitar una bendición de Dios sobre ustedes. Amén. Amén. Ahora sí, hermanos, podemos comenzar. Vayamos a las Sagradas Escrituras, en Romanos capítulo 9, verso 19 al 23. Romanos capítulo 9, verso 19 al 23. Amén. Amén. Dice así su palabra, hermanos. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, ahora, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que el que prepara de antemano para gloria. Vamos a orar, hermanos.
Padre, te damos y siempre te damos gracias y gloria a tu nombre, porque eres el único Dios. No hay nadie como tú. Grande en misericordia, perfecto en sabiduría, justo en sus juicios, grande en poder. Padre, mi ruego y mi súplica es que tu Espíritu Santo nos ayude a exaltar el nombre de Dios y ver, Padre, cómo soberanamente y con poder tú has hecho tu obra de redención. Ayúdame, Padre, porque palabras mías son débiles y faltas para poder expresar tales grandezas y verdades que son dignas tuyas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y entonces, quería introducir este pasaje. Dice, Pablo anticipa, y nomás recuerden el contexto. Acá, yo sé, han sido unas semanas de eventos especiales. Déjenme nomás tomar un paso para atrás antes de que haga esta introducción. Recuerden, el capítulo 8 es un bello y hermoso capítulo, declarando todas estas bendiciones, promesas y obras de Dios para los que están en Cristo Jesús. Y entonces la culminación de quién nos separará del amor de Dios, realmente es una culminación de muchísimas cosas que Dios ha hecho y hace por los que están en Cristo Jesús. Pero en el capítulo 9, Pablo nos trae a recordar que el pueblo de Israel no está en Cristo Jesús, la gran mayoría. Al contrario, la gran mayoría ha rechazado al Mesías, al Cristo. Y por lo tanto sabe que ellos son malditos de Dios y no benditos. Ahora, normalmente eso simplemente sería una expresión de hay que orar que Dios salve a esas personas. Pero hay un problema más profundo. El problema más profundo es que Dios ha prometido bendiciones al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel en gran mayoría ha rechazado al Mesías y va en camino a perdición, entonces la fidelidad de la palabra de Dios es la que está en juego. Y Pablo responde a esto diciendo, no, recordemos que no todo el que es hijo de Abraham realmente es hijo de Dios. Y nos enumera varias razones históricas y bíblicas por las cuales realmente la promesa de Dios no fue para todos los descendientes de Abraham, conforme a la sangre. Nos recuerda que Dios no escogió a Ismael, pero escogió a Isaac. Nos recuerda que Dios no escogió a Esaú, pero escogió a Jacob. Pero eso lleva a un problema más profundo, que es Dios justo al amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Hay una injusticia de parte de Dios al escoger amar a Jacob, que de vuelta, él era el menor, ¿no? Él no era el mayor, él no merecía las bendiciones del primogénito. Y entonces Pablo responde diciendo, no hay injusticia de Dios. ¿Por qué? Porque en el carácter de Dios, lo que Dios ha mostrado a Moisés y a Faraón es que Dios puede tener misericordia y compasión del que Él quiera, y así también puede endurecer el corazón de quien Él quiera. Amén. Y declara que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios desee tener misericordia.
de quien Dios decide endurecer. Esto nos lleva a donde estamos ahorita, al problema más amplio, que es cómo puede Dios. Entendemos cómo Dios puede dar misericordia al que quiere, pero cómo podemos explicar el que Dios endurezca corazones. Tendrá que ir y escuchar de vuelta el mensaje, mucho de eso lo cubrí en ese pasaje, pero déjeme le digo, Pablo anticipa que los que leen sus palabras van a tener esta objeción. La objeción a lo que él ha declarado, así que Dios tendrá misericordia del que quiere y al que quiere endurecer. Pablo sabe y anticipa la objeción. ¿Cuál es la objeción? ¿Cómo puedo yo tener, como una persona pecadora, cómo puedo yo tener culpa ante Dios si Él es el que me ha endurecido mi corazón? Pablo anticipa esta objeción. Y por eso Pablo responde a esto, a esta objeción, mostrándonos quién somos nosotros y quién es Dios. El hecho de que Dios es el creador de nosotros y nosotros somos su creación. Al mismo tiempo, nos da a entender que eso le da a Dios el derecho de hacer como le place con nosotros. Amén. Al mismo tiempo, nos muestra quién somos nosotros, quién es Dios, y eso le da el derecho a Dios de hacer como Él quiere. Pero no termina ahí. Pablo nos expone que Dios quiere mostrar y Él desea exaltar su nombre para que sea conocido. ¿Cómo? Al mostrar su poder a través de su justa ira en los quien Él soberanamente ha escogido para salvar y a quien ha escogido para recibir su ira. Entonces, termina Pablo en este pasaje contestando, diciendo: Dios ha hecho esto también para que nosotros, los vasos de misericordia, conozcamos sus grandes, ricas, gloriosas misericordia en Él. Hace todo esto usando la ilustración del alfarero y el barro, demostrando a través de esto la simple realidad. Dios es justo, severo y bondadoso en todo lo que Él decreta. Para todo eso lo que he dicho, veamos esto en el pasaje. Déjeme se lo pongo de esta manera. Si usted entiende quién es Dios y quién es usted, usted va a ver que lo primero que tiene que hacer es el rehusar. Usted tiene que rehusar criticar lo que Dios soberanamente ha decretado como creador. Es decir, lo vuelvo a repetir, lo primero que vamos a ver es que usted necesita rehusar la crítica hacia los decretos soberanos de Dios, el cual Él tiene por derecho como creador de todo. Vayamos a nuestro pasaje, hermanos. Verso 19. Dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Ahora, si usted ve, aquí está lo que ya le había mencionado en la introducción. Pablo dice: pero me dirás. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo acabo de decir eso y yo sé, básicamente es lo que Pablo está diciendo. Yo sé que lo que me vas a venir a decir es que, ¿por qué pues? Y aquí y la implicación es Dios. ¿Por qué pues Dios
me inculpa? ¿Por qué Dios haya culpa en mí? Ahora, esto solamente tiene sentido si entendemos que la queja o la crítica de esta persona que le quiere contestar a Pablo está basada en el hecho de que no se le hace justo que Dios endurezca el corazón de las personas y luego los condene y los haga culpables de su pecado. De ahí emana la objeción y la crítica hacia Dios. Si Dios endureció el corazón mío, ¿por qué me haya culpable de ese pecado? Ahora, esa objeción solamente el fundamento basado en el verso 20 que dice, o más bien dicho en la segunda parte del verso 19, disculpe, cuando dice, ¿por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Quiero que denoten el orden de la crítica. El orden de la crítica que Pablo anticipa por lo que acaba de decir es esta. Dios ha tenido misericordia de algunos, pero a mí me ha endurecido mi corazón. Por lo tanto, yo no tengo que dar cuentas. Yo no tengo que ser culpable ante Dios porque fue Dios el que me endureció mi corazón. Y cuando Dios hizo eso, yo no puedo. No tengo el poder ni la capacidad de resistir la voluntad de Dios. Quiero que vean que cuando escuchamos estas declaraciones de un Dios soberano, que Él hace lo que se le place, nuestra primera respuesta en la carne es quejarnos para excusarnos ante Dios. Realmente lo que Pablo está diciendo en la objeción es que nos vamos a querer excusar ante Dios. Le diría que no lo he escuchado nada más una vez, lo he escuchado cantidad de veces. Y aún de palabras de la boca de cristianos que dicen, pues así soy, nunca voy a cambiar. Que de alguna manera están diciendo, así me hizo Dios. ¿Qué quieres que haga? No puedo cambiar. De vuelta, es una declaración para excusarse ante Dios. Y es la misma objeción aquí. Si Dios endurece mi corazón y yo no puedo resistir su voluntad, ¿por qué me haya culpable de ese pecado? Ahora, ciertamente está diciendo el que brinda esta crítica y objeciones es que la voluntad de Dios es mayor que de Él. Y que realmente si a Dios le place hacer esto, Él no se encuentra en una posición de poder derrotar la voluntad de Dios o vencer la voluntad de Dios. Eso pareciera una queja válida. Si Dios endurece mi corazón y a Dios le ha placido hacer eso, yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios, es mayor que la mía. Y por lo tanto Dios no me puede culpar de ese pecado. Simplemente así me hizo. Que indirectamente estamos diciendo es la culpa de Dios. Que indirectamente, ahora sí, al decir que es culpa de Dios, estamos directamente blasfemando en contra de Dios. Porque Dios no es el autor del pecado. Porque Dios es santo y en Él no hay maldad. Pero, ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo cuando queremos criticar y cuestionar los decretos de Dios? Verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
Ahora, aquí es donde vemos esto, el que debemos de rehusar, el criticar a Dios, el de quejarnos en contra de Él, no más porque desde nuestro punto de vista se nos hace injusto. Pablo lo que hace es le devuelve la pregunta: ¿quién eres tú para altercar con Dios? Mire, déjenme, voy a Daniel 4:35. Yo sé que se lo he leído ya en estas últimas predicaciones, pero valdría la pena volver a repetirlo. Si vamos a Daniel capítulo 4, verso 35. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? De vuelta, la objeción parece tener validez, porque si Dios en su voluntad decide endurecer nuestro corazón en nuestro pecado, no podemos resistir su mano cuando viene en contra de nosotros. Pero la respuesta de Pablo es: cállate. Aquí la palabra que se usa de altercar es: ¿por qué te pones a contradecir a Dios? Hermanos, le doy dos imágenes para que me entiendan. Yo crecí en un hogar mexicano donde se disciplinaba a la mexicana, donde si yo iba y le decía a mi madre: se me hizo muy duro que le pegases a mis hermanos, me decía: a ti te va a ir peor por meterte. Todos aquí lo han escuchado, ¿verdad? Todos conocen ese concepto. ¿Tú quién eres para venir y decirme, como padre o madre, que estoy siendo demasiado severo en mi castigo? Eso de contestarle para atrás. ¿Qué es la noción detrás de eso? Es: cállate, no te metas. Estas son cosas de adultos. Si nuestros padres terrenales tenían esta autoridad, ¿cuánto más no el Dios y creador de todo, que nosotros nos queramos meter y decir: Dios está siendo demasiado duro con esta persona? Y la respuesta de Pablo es: ¿quién eres tú para decirle eso a Dios? Y la respuesta que leemos aquí en Daniel es: tú no eres nada. Ahora, esa declaración que somos polvo, hermano, ¿por qué quiero usar el ejemplo del barro, no? Parte de eso, ¿no? Que Dios nos formó de la tierra, del polvo. Amén. Y polvo somos y el polvo regresaremos. Pero vean, ¿por qué altercas? Por eso le digo, usted tiene que rehusar, tenemos que matar ese deseo de querer ir y criticar lo que Dios ha hecho. Tenemos que crucificar ese deseo de ir a decirle a Dios: pienso que te equivocaste. Porque de vuelta, cualquier crítica y queja en contra de Dios es eso. Le estamos diciendo a Dios: te equivocaste. Y nos lo aclara al terminar la segunda parte, haciendo la pregunta: ¿dirá el vaso al que lo formó, por qué me has hecho así? Y la respuesta es un rotundo no. El barro que ha sido formado en un vaso no tiene el derecho de ir a decirle al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hermano,
tanto aquí que podríamos decir, pero nomás déjeme le digo eso. Usted peca como peca, no por accidente. Yo no sé si usted ha pensado por qué usted tiene unos pecados y otro hermano tiene otros pecados diferentes. Hermanos, a mí me fuera encantado no tener la lucha del pecado de la glotonería. A veces hasta entran pecados de codicia, hermanos. Se lo digo porque... Wow, aquí anda todo musculoso y delgado. Pero ¿quién soy yo para decirle a Dios, Dios, ¿por qué me has dado esta lucha con este pecado? Nada. Acepto que esta es mi lucha y me tengo que encomendar a Dios que me ayude con esta lucha. ¿Quién es usted para decirle por qué lo ha hecho como lo ha hecho? No. Usted no es nadie que tiene la capacidad ni la autoridad para ir a cuestionar qué es lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho. Esta primera parte termina en el verso 21 diciendo, hace otra pregunta. Es decir, ¿usted se quiere quejar? Pablo tiene algunas preguntas. Primera es, ¿quién es usted? 2, ¿tiene derecho Dios sobre usted? Verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Hermanos, aquí es donde de vuelta nuestra carne quiere quejarse. Y por eso la palabra nos invita a rehusar esta crítica. Vemos que Dios decide bendecir a algunos y decide endurecer el corazón de otros. Decide salvar a algunos y a otros no. Y nuestra carne quiere decir, Dios, ¿por qué? Pero Dios tiene todo derecho sobre su creación. Aunque somos seres humanos creados a la imagen de Dios, la culme, la parte más sublime de su creación lo somos. Pero seguimos siendo creación. Hermanos, déjenme, les leo algo, porque de vuelta creo que hombres de mayor santidad y con mayor inteligencia podrían ayudarnos a entender por qué no debemos quejarnos. ¿Por qué usted tiene que crucificar esa crítica? Este proviene del catecismo bautista, y los catecismos son una manera de enseñar los credos y las confesiones que los cristianos han tenido. Otra manera de decir cómo enseñamos a nuestros hijos y a los demás qué es lo que creemos. Eso es el catecismo. Cuando en el catecismo hace la pregunta, ¿qué son los decretos de Dios? Ahora sí estoy leyendo. ¿Qué son los decretos de Dios? Respuesta. Los decretos de Dios son sus propósitos eternos conforme al consejo de su voluntad, según el cual, para su propia gloria, ha predestinado todo lo que llega a suceder. ¿Ha predeterminado Dios todos los eventos futuros? Sí. Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Entonces, ¿nada viene por azar? No. La suerte se echa en el regazo, mas el Señor vive, mas del Señor viene toda decisión. Proverbios 16:33. ¿Se extienden los decretos de Dios a la conducta de los hombres buenos? Sí. Fueron creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellos. Efesios 2:10. ¿Y se extienden los decretos de Dios a su salvación? Sí. Son vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Romanos 9:23. ¿Se extienden los decretos de Dios a la conducta de los hombres malvados? Sí. A entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste. Hechos 2:23. Y si se extienden los decretos de Dios a su destrucción, sí, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Judas 4. ¿Es lícito que los hombres cavillen sobre los decretos de Dios? No. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Que no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para honroso y otro para deshonroso? Romanos 9:20. ¿Son los decretos de Dios soberanos y libres? Sí. ¿Son conforme el beneplácito de su voluntad? Efesios 1:5. ¿Son eternos? Sí, porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. ¿Son infinitamente sabios? Sí. Leemos sobre la infinita sabiduría de Dios conforme al propósito eterno. Efesios 3:10 y 11. ¿Son santísimos? Sí. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías 25:1. ¿Son impenetrables e inescrutables? Sí. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Romanos 11:34. ¿Son absolutos e inmutables? Sí. Si Él determina una cosa, ¿quién la cambiará? Job 23:13. ¿Ha sido establecido para su propia gloria? Sí. Todas las cosas han hecho Jehová para sí mismo. Proverbios 16:4. ¿Se han cumplido todos los decretos de Dios? No. Él declara desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Isaías 46:10. Pero, ¿se cumplirán todos ellos? Sí, ciertamente, tal como lo había pensado, así sucedió. Isaías 14:24. ¿Ocurrirá algo que Dios no haya decretado? No. ¿Quién es aquel que habla? Y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado. Lamentaciones 3:37. ¿Deberíamos sentir curiosidad por conocer los decretos divinos? No. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Deuteronomios 29:29. Entonces, ¿son los preceptos de Dios y sus decretos la regla de nuestra conducta? Sí. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomios 29:29. Se lo resumo así. Todo lo que Dios ha decretado es bueno y glorioso. En parte por eso no nos podemos quejar. ¿Qué ha hecho Dios donde haya errado? ¿No? Él es el creador, nosotros el barro. Ahora, yo sé, no me pierdo, que aquí realmente no hay una respuesta todavía. La va a haber a por qué Dios decide hacer unos vasos de honra. Y esta frase de honra significa, lo ha puesto para ser exaltado. ¿Y por qué a Dios le ha placido hacer algunos de deshonra para uso vil?
Pablo nos da una respuesta a esto. Si deberíamos de rehusar el criticar los decretos de Dios, porque Él los ha dado de manera soberana y perfectamente, y tiene derecho de hacerlo como creador, ¿qué es lo que sí deberíamos de hacer? Deberíamos de conocer estos decretos soberanos de Dios. Es decir, usted conozca estos decretos soberanos de Dios, que crearon vasos de ira y vasos de misericordia. ¿Para qué? Para exaltar su glorioso nombre al manifestar su poder, su justa ira y su misericordia. Usted tiene que conocer al Dios que ha decretado estas cosas. Es nuestro llamado principal como ser creados de conocerle a Él. Y cómo lo que Él hace revela su gloria. Amén. Vea lo que contesta en el verso 22. Y si dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo, aquí de vuelta esta palabra queriendo, su deseo, su voluntad, ¿qué es lo que Dios desea hacer? Dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Déjeme le digo, y toma el tiempo aquí, ¿qué es ira? Bueno, la palabra original en el griego para ira es orgía. Ahora usted quizás escucha esa palabra, o sea, la tenemos en español, orgía. En griego se dice orgé, pero de ahí derivamos la palabra orgía. No tiene buena connotación, ¿verdad? Normalmente se asocia esa palabra con un desenfreno sexual. Cuando alguien le da rienda suelta a sus pasiones sexuales. Es interesante porque en parte nos ayuda a entender que ira habla de una pasión desenfrenada. Ahora, no es exactamente lo que la ira de Dios es, pero sí nos ayuda a entender que este es un Dios airado, cuyas, si podemos hablar en ese sentido, emociones se han desenfrenado. Su enojo y su indignación se ha intensificado y profundizado. La ira es el enojo justo, producido por la injusticia y la bajeza. La ira de Dios denota la decisión de acción de Dios para castigar el pecado al entregar a los pecadores a su pecado y a su castigo. Es decir, la ira de Dios es el enojo desenfrenado pero justo que castiga al pecador por su pecado. Eso es lo que la ira de Él es. Y está diciendo que Dios creó vasos de deshonra, vasos para ira. Está diciendo que construyó estos vasos para recibir la ira, el furor por el pecado que han cometido. Pero hermanos, veamos parte de la respuesta aquí. Hay una diferencia en el verso 22 y 23. Si leemos la última parte del verso 22 y la última parte del verso 23, hallamos una distinción. Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Verso 23, cuando dice, los mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Sí nota que hay una palabra diferente?
con los vasos de ira dice que preparó para destrucción, pero para los vasos de misericordia dice que preparó de antemano para gloria. Ese antemano. So, Dios desde la eternidad, desde antemano, Él ya había preparado los vasos de misericordia para recibir gloria. Pero cuando habla de los vasos de ira, dice nomás que preparó para la ira. ¿Por qué hacemos esa distinción? El verbo preparar aquí, en el verso 22, es pasivo, que significa sí, Dios está haciendo la preparación, pero no lo está haciendo directamente. Y le invito a regresar a la predicación que hicimos anteriormente. ¿Qué es ira? ¿Cómo se ve? Es Dios viendo el pecado del pecador y entregándoles a su pecado. Es diciendo, quieren pecar, los voy a dejar pecar. Esa es la dureza de corazón. En esencia, la dureza de corazón es la ira de Dios manifestada en esas personas, que se culminará en la destrucción de ellos. Eso no es de vuelta como que Dios los preparó diciendo, a esto los voy a mandar al infierno. No. En parte sabemos esto porque la misma palabra de Dios nos dice que el infierno no fue creado para nosotros, sino para los ángeles, hablando de Satanás y sus ángeles caídos. Está hablando Dios aquí que sí, Él ha endurecido el corazón y no ha salvado estas almas, en esencia, en su juicio y en su ira, los ha dejado seguir pecando y que abunde más el pecado, para un día castigarlos justamente en su ira. Ahora, les prometí que iba a ser tiempo. No voy a terminar el verso 23. Déjenme, detengo aquí y aclaro esto. Dice que Dios con mucha paciencia soportó estos vasos de ira. Este señor MacArthur, pastor de la iglesia aquí en Los Ángeles, dijo, si se preocupa de ofender a alguien por predicarles el evangelio, nomás recuerde que ellos llevan toda una vida ofendiendo a Dios. ¿Qué le quiero decir con eso? ¿Usted sabe cuánto tiene que Dios sufrir pacientemente a los pecadores, deseando castigarlos, pero no los castiga? Dios es santo y en instante que pecamos ofendemos esa santidad, y lo más justo sería que Dios en ese instante nos haría caer como Ananías y Zafira muertos. Pero Dios en su paciencia, sufriendo pacientemente, dijo, ahorita no es el tiempo para castigarte. ¿Por qué? Porque Él quiere, dice el verso 21, demostrar su ira y que se reconozca su poder. Él nos aguanta, y Él aguanta el pecado del mundo para que llegue un día donde Él puede descargar esa ira justa sobre ellos, y así todos puedan ver, este es el Dios celoso y justo que castiga la iniquidad, y Dios no será burlado. Mismo apóstol Pablo en el capítulo 2 nos recuerda esto. Capítulo 2 dice, verso 2, mas sabiendo que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, y piensan esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia,
longanimidad, ignorando su benignidad, que te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. So, Dios tiene que esperar pacientemente para castigar el pecado, pero no es como que ese pecado se desaparece, van atesorando ira. Y un día como Sodoma y Gomorra, un día como el diluvio, un día como la Torre de Babel, como muchos días que la paciencia de Dios se acaba, todo su furor es descargado. Amén. Y un día, cuando Jesucristo venga, todo ese pecado que no ha sido perdonado, todo ese pecado que no ha sido todavía juzgado, que ha estado atesorando ira, esa ira será derramada. No quiero que se vayan sin esto, hermanos, porque el verso 23 es tan importante, porque Dios ha hecho también vasijas de misericordia. Y nomás quiero que recuerde si usted es una vasija de misericordia, no es como que la ira de Dios simplemente se detuvo para tener misericordia sobre usted, no. La ira que usted merecía tuvo que ser derramada sobre Cristo Jesús. Él tuvo que pagar el pecado para que Dios pudiera tener misericordia sobre usted. Es imposible, hermanos, entender la misericordia de Dios sin entender la ira de Dios. Hago la aplicación a la primera parte. Próximo domingo haré la aplicación del verso 23. Si usted se queja de Dios y por qué ha hecho las cosas, déjeme decir, no sabe quién es Dios y quién es usted. Pero si usted, por gracia de Dios, le deja ver quién es Dios en su palabra y quién es usted pecador, usted solito se va a poner tape en la boca para callar. Amén. No sea que nos toque como Job, ceñirnos los lomos, aguantar la vara de disciplina y que Dios nos diga, ahí te va. ¿Quieres saber quién soy yo y quién eres tú? Por eso, hermanos, rehúse quejarse de Dios. Él es el creador. Amén. Él le dio vida. Amén. Usted simplemente es, como yo, un barro de Dios. Pero si Dios le ha dado misericordia hoy para ver lo que Cristo Jesús hizo, aférrese a Él. Es el único que puede remover la ira de Dios. Amén. Él es el único que puede darle perdón al pecado. Es el único que lo puede hacer vaso de misericordia. Retomamos ese último versículo. Hay mucho que decir de los vasos de misericordia, pero vamos a orar y luego pasamos a nuestra alabanza, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos recuerdas una vez más que sin Cristo Jesús todos seríamos vasos de ira. Pero Padre, te ha placido en gran sabiduría el redimir, Padre, a un pueblo, salvar a un pueblo, enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por el pecado, para que así tu pueblo pudiera tomar, Señor, ahora
No de la copa de ira, sino, Padre, de la copa de bendición. Aun cuando decimos, Padre, que participamos de tu cena, tal bendición que es decir que comemos y tomamos solamente por Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Remueve toda queja de nuestra boca. Remueve toda soberbia que nos lleve a cuestionarte. Somos humildes, somos mansos. Haz nuestro corazón como de un niño para recibir tu palabra y creer. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos,